que un médico no sepa la diferencia entre ansiedad y un problema físico habla de flojera. Nos fuimos. Es tan congruente esa señora que es muy fácil saber si está diciendo o no diciendo la realidad. Y hasta este momento, 100% la verdad. Ahora tienes a un niño con dolor horrible, terrible, sufriendo y sin poder controlar su cuerpo. O sea, lo encerraron en su cuerpo para que viviera el dolor sin poder salirse de él. Dejen de querer adivinar, dejen de creer que lo saben todo. Porque eso literalmente acabó con la vida de una persona. Por algo, en México a los médicos muchas veces se les conoció como matasanos, como bruja. Esa frase de Lorena es magnífica, porque lo único que te demuestra es que no hicieron medicina, hicieron suposiciones. Salamandras, salamonquis. El tema de hoy no es un tema fácil, es un tema muy doloroso, es un tema que agradezco a la parte que me hizo saber, porque ahora sí no tiene nada que ver con chisme, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con la importancia de la salud mental, lo riesgoso, lo riesgoso de la ignorancia en la salud mental. El tema de hoy es de relatos forenses, ya hemos hablado con las personas, con Pepe y Chema y el doctor Olivares con respecto a este tema. Y queremos hacer viral y que ustedes nos ayuden como comunidad para que la vida que tuvo Fátima y Daniel sea vista como uno de los peores crímenes que ha habido en México y que hoy se haya dado un amparo al presunto violentador, solamente es una muestra más de lo mal que estamos a nivel de salud mental y de sociedad. Y sin embargo, confío en que la forma que vamos a abordar esta reacción y la forma en cómo vamos a reaccionar va a ser siempre en los mejores términos, siempre buscando la verdad, siempre buscando la justicia y sobre todo buscando tocar ese lado humano en ti y en la sociedad. Este obviamente no es un tema que pueda ser reaccionado para menores de edad. Obviamente lo voy a mantener lo más simple posible, pero si de por sí la sociedad está bastante podrida, como para qué quieres podrir la vida de una personita menor de 15 años. Entiendo que menor de edad significa antes de 18, pero también son temas que creo que son importantes de recalcar. Hoy hay un chico que ya no está con nosotros porque, porque los médicos no sabían lo que era un problema de ansiedad, porque los médicos confundieron un síntoma de ansiedad con un problema médico. Tal vez porque los médicos estaban de huevones, tal vez porque su ignorancia al estudiar ya nos llevó a poner en peligro la vida de las personas, o simplemente no quisieron trabajar en el momento. El video que vamos a ver hoy es un video muy difícil, es un video de relatos forenses, es para reclamar la justicia a Fátima y Daniel y sobre todo pues abordar justamente la mala praxis. Agradezco de nuevo al doctor Jorge Olivares, a Pepe y Chema, porque nos han permitido usar este espacio y este video para seguir visibilizando algo que no está visibilizado. Entonces, quédate. Obviamente, si emocionalmente ya no estás pudiendo, déjalo. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que estás a punto de ver es justamente cuando la mamá de Daniel habla de cómo Daniel empezó a tener muchos problemas. Y estamos en 1 hora 32 minutos para escuchar solo esta parte donde quiero hablar de la importancia tanto de los médicos como de los padres, las madres, de conocer cuándo sí es un ataque de ansiedad y cuándo no. Un tema del que yo soy experto, un tema del que llevo años estudiando y hoy sí me considero una de las figuras que más conocen. Entonces, vamos viendo qué ocurrió.
15 años, 7 meses, tiene 16 años. Y me dice mi esposo, pues súbelo, lo subimos y nos fuimos hacia un hospital que es privado, que nos habían recomendado. Pueden llevarlo también eso, a este hospital que es el Hospital San Vicente. Igual llegamos ahí, mi esposo pagó la consulta. ¿Ok? Aquí estamos a una velocidad de 1.5 porque sí quiero abordar más el tema que escuchar la historia. ¿Quieres escuchar la historia? Vete por favor a relatos forenses. Pero no lo revisaban. O sea, haga de cuenta que lo veían así como usted me está Sí. viendo a mí. Entonces, Y automáticamente se cubre. ¿Por qué? Porque está recordando la historia, está recordando el dolor que ella vivió y cómo no fue atendida con la dignidad que un ser humano debe ser atendido. llegamos y yo le dije al doctor cuando nos recibió, pagó mi esposo la consulta y nos recibieron inmediato. Él me dijo, vio lo que perdón, Sí, no se preocupe. esta hoja que nos hacen en urgencias y me dijo, pues no tiene COVID. Le digo, no. Y le digo, doctor, pero ustedes sí lo van a recibir aquí. Me dice, no, señora, nosotros tenemos personas de la tercera edad contagiadas y no podemos aquí dejar a Daniel porque se va a contaminar. Ok. Eso es importante, entendamos que es en la época justamente cuando ocurrió esto y los médicos tenían mucho miedo con respecto a qué estaba realmente pasando en México. Dice, mire, su hijo tiene ansiedad. Le digo, no, doctor, mi hijo no tiene ansiedad. Eso, que un médico no sepa la diferencia entre ansiedad y un problema físico, habla de flojera. Y lo digo con mucho respeto. Entiendo que muchos médicos pueden enojarse. Los médicos que se enojen son los médicos que no cometen estos errores. Pero si tú como médico lo primero que quieres descartar es un problema de salud mental, ahí no es, a menos que sea psiquiatra. Un médico primero debe revisar el cuerpo y lo último que debe revisar es la parte de salud mental. No confiar, no confiar en una persona porque parece un ataque de ansiedad y no revisarlo como debe ser debidamente. Para mí es mala praxis. Es como si llegara una persona conmigo y yo atendiera a la persona y dijera, ah, no, claro, lo tuyo debe ser un problema biológico, médico, no un problema de psicología. La persona no me está pagando a mí para que vea su cuerpo, su físico, está pagándome para que vea su cabeza. Y aún así, cuando vemos problemas demasiado graves que el paciente no está pudiendo, los mandamos con psiquiatras justamente para poder apoyar. Mi hijo tiene un dolor abdominal y ha estado vomitando desde el 21, 22. Le digo, empezó el 20 de noviembre. Dolor abdominal, marcando claramente dónde le está doliendo a su hijo. Está siendo muy congruente la señora. Le digo, no, no tiene ansiedad. Ahí fue donde empezó lo de la ansiedad. Entonces me dice, bueno, mire, yo le voy a dar una hoja de envío. Le digo, pero no lo va a no lo va a revisar. Háganle un ultrasonido. Me dijo que me iba a dar una hoja de envío para el hospital universitario. Le juro que yo respiré. ¿Vieron? La mano al pecho de, por fin respiró. Ahora, te preguntarás, ¿por qué el médico, si tiene las herramientas, no lo puede aplicar? Políticas del hospital, a lo mejor no tenía las herramientas, a lo mejor es un hospital público que ni siquiera tiene un ultrasonido. Solo para que vayas escuchando el nivel de podrida de nuestra sociedad, en donde nuestros hospitales públicos no tienen lo suficiente. Y no, no es culpa del gobierno, es culpa de la corrupción que hemos vivido por años en gobiernos y gobiernos. Dije, existe el hospital universitario. Mi hijo va a la preparatoria, es Ujú. universitario, lo van a atender, qué bueno. Cuando agarramos y nos fuimos, Esta posición de aleluya, por desgracia, no es como siempre creemos. me dieron la hoja de Daniel y nos fuimos. O sea, la hoja de envío para el universitario, ya nos fuimos con Nos fuimos. Es tan congruente esta señora que es muy fácil saber si está diciendo o no diciendo la realidad. Y hasta este momento, 100% la verdad. Dani, llegamos al universitario y fue lo mismo, el subirlo a una báscula, pesarlo, medirlo, tomarle los signos, todo en urgencias. Igual mandaron a mi esposo a que fuera a dejar el coche y yo me quedé. En eso la enfermera, después de terminar de tomarle los signos y todo, me agarró las dos hojitas, la del materno y la del San Vicente. Y me dice la enfermera, usted no va a poder pasar porque no está permitido, solo va a pasar él, yo lo voy a llevar. Y se pasó el filtro. Pero en la sala de urgencias estaban mamás, señoras, que estaban diciendo que ya tenían días esperando informes y no les daban informes de sus enfermos. Y en eso llegó mi esposo y me dice, no, métete, bríncate el filtro y ve a ver dónde está mi niño, porque era nuestro niño. Daniel era nuestro niño, aunque fuera un gigante, Ujú. era nuestro niño. Eso también es terrible. Muchas veces uno de los sesgos que existen cognitivos es los ven tan grandes que creen que son mucho más maduros de lo que son. Que un niño tenga 16 años y sea muy grandote no significa que tenga la madurez de un adulto. Pero por desgracia ese sesgo sí existe en muchas personas. Yo me fui.
Me metí el filtro y el policía corrió atrás de mí, pero yo corrí por el pasillo. Y en eso venía una doctora de frente a mí y me dijo, ¿usted es la mamá de Daniel? Le digo, sí, venga. Y ya me llevó al consultorio donde tenían a Daniel. Había varios doctores que parecían como estudiantes. La doctora se sentó, ¿cómo está usted? Y me empezó a preguntar, a hacer el interrogatorio, las preguntas. Y me dice, Daniel tiene una fuerte crisis de ansiedad. Le O sea, la doctora era psiquiatra, supongo, quiero pensar. Porque ¿cómo asumas y afirmas un ataque de ansiedad cuando puede ser que el dolor sea tan grave que esté generando ese problema de que pareciera una ansiedad? digo, no, doctora, mi hijo tiene un dolor abdominal, está vomitando desde el 21-22, hoy es 23, no ha comido, solo toma agua y suero y lo vomita. No, señora, Daniel tiene una fuerte crisis de ansiedad. ¿Tiene la mano? Esto es la doctora literalmente por huevona, perdón que lo diga, pero se tiene que decir, ¿no? Dijo, con permiso, no, váyase. Ella solo está imitando lo que hizo la doctora. Una fuerte crisis de ansiedad. Dice, pero aquí, en el hospital universitario, no tenemos lo que él necesita. O sea, no tienen palpaciones, no tienen ultrasonidos, no tienen a lo mejor, no sé, si tanto está vomite y vomite y vomite, ¿por qué no primero revisar con un, no sé, una cámara, ¿cómo se llaman esas cosas? Endoscopía. O sea, porque te está diciendo, lleva 3 días vomitando. Perdón que lo diga, pero un ataque de ansiedad no genera 3 días de vómito. Y si eres médico y crees que un ataque de ansiedad puede generar 3 días de vómito, posiblemente deberías de regresar al día 1 de la carrera, en donde te explican cómo funciona la medicina, porque un ataque de ansiedad a lo mucho, llega a durar 20 minutos, media hora. O sea, a mí me sorprende mucho lo que está diciendo esta señora. Le vamos a dar un envío para el hospital psiquiátrico Uf. de la colonia Buenos Aires. Y el doctor Olivar es como de, no me jodas, no me jodas. Aires, pero nosotros no conocíamos Sí, ninguno, o sí. sea, nosotros nos guiamos, vamos por el Google. Entonces, ya habíamos avisado a la Comisión de Víctimas de Nuevo León, porque pues tenían que tener conexión la del Estado con la Sí, de sí. Nuevo León. Ya habíamos avisado y ellos desde el primer momento, desde el 20 de noviembre que les avisamos, siempre estaban en que iban a conseguir y nunca conseguían nada. ¿Te das cuenta lo peligroso que es? Lo peligroso que es que en los registros médicos aparezca que esta familia estaba pasando por mucha ansiedad, por muchos problemas debido a la violencia que habían sufrido y que los médicos, en vez de hacer su trabajo como si fueran tábulas rasas, completamente en blanco, asumieron de, ah, bueno, pues es que la están pasando de la patada porque fueron víctimas de violencia, es ansiedad. El trabajo más importante de un médico es ser un gran investigador, no adivinar. Pero sigamos. Por eso me tuve que ir yo al materno. Bueno, cuando salimos con la hoja de envío para el psiquiátrico, afuera ya estaba la jefa de trabajo social, la licenciada Nora Mendieta, de la Comisión de Víctimas de Nuevo León. Y ella, cuando salí, yo le entregué la hojita que me dieron y me dijo, yo sé dónde está el psiquiátrico, señora Lorena. Vamos hacia allá. De verdad que mire, yo nunca pensé en que si yo les dije que mi hijo tenía un dolor abdominal a todos, nadie me hizo caso. En el universitario la doctora no lo tocó, no lo subió a una mesa de exploración. Eso es mala praxis. Eso es ser una huevona como médico. Eso literalmente fue lo que generó que hoy Daniel no esté con nosotros. Porque no tiene ni idea de lo que significa la salud mental. Porque como médicos entiendo que la están pasando a veces muy mal y en COVID la pasaron terrible. Pero asumir literalmente como médico pone en riesgo una persona de vida o muerte. Dejen de creerse dioses. Dejen de querer adivinar. Dejen de creer que lo saben todo. Porque eso literalmente acabó con la vida de una persona. El que todo mundo creyó y adivinó. Nadie se dedicó a explorar. Vean lo peligroso de no saber ni siquiera la diferencia entre un ataque de ansiedad, una crisis de pánico o simplemente un problema estomacal. No todos los ataques de ansiedad son iguales. Hay gente que llora, hay gente que vomita, hay gente que deja de comer, hay gente que come muchísimo, hay gente que no duerme, hay gente que duerme muchísimo. O sea, perdón, pero no asuman. Si eres médico, no asumas nada psicológico. Si eres psiquiatra, obviamente sí. Pero fuera de los psiquiatras, no asuman. Se ven mal y ponen en riesgo la vida de una persona.
Como bruja, también dijo que era una crisis de ansiedad. De verdad. Como bruja. Esa frase de Lorena es magnífica, porque lo único que te demuestra es que no hicieron medicina, hicieron suposiciones. Que cuando salí le di la hojita a la licenciada Nora Mendieta. Yo jamás pensé, bueno, como por qué ella acepta que nos manden a un psiquiátrico si también le dije que mi hijo desde el día 20 tenía un dolor abdominal y el 21 y 22 yo tuve comunicación con todas ellas y les dije que estaba vomitando. En este caso creo que es muy claro el entender que pues la persona de servicio social hace solamente servicio social, no es médico. Entonces, por más que le digas que está vomitando, pues ¿ustedes a qué? Aquí el error más grave es de los médicos. Y fue terrible. Vas a ver lo que pasa. ¿Por qué no me hacían caso, no? Y cómo es que todos estaban en el canal de Sí. la ansiedad, del ataque de ansiedad generalizado que ellos decían que tenía mi niño, mi hijo. Entonces, ella nos llevó, o sea, ella se fue en su camioneta y nosotros la seguimos al hospital psiquiátrico. Cuando llegamos al psiquiátrico, a ella y a mi esposo no los dejaron pasar, solamente a Daniel y a mí. Entramos, igual sacaron hasta el filtro que estaba entrando la puerta de la calle, no, nos dieron la silla de ruedas y un enfermero se llevó a Daniel y yo me fui con ellos. Llegamos al consultorio del psiquiatra y el psiquiatra empezó diciéndome que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad. O sea que el psiquiatra tampoco hizo su trabajo. Solamente leyó el archivo, dijo seguramente es una crisis de ansiedad y listo. Ahora, defendiendo al psiquiatra, si 3 hospitales están diciendo es una crisis de ansiedad, le facilitaron el trabajo. Lo cual también está terrible porque como médico y como psiquiatra, tal vez tendría que haber mandado a volar todo lo que dijeron los otros y dicho, no, 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 yo definiré que es una crisis de ansiedad, explorando primero el cuerpo y después la mente. Pero al parecer, todo el mundo estaba de flojera ese día. Y yo le dije que no era cierto. Le digo, no es verdad. Daniel tiene un dolor abdominal. Y me dijo, señora, ¿nunca ha tenido usted una crisis de ansiedad? Le Ok, ya sabemos que no es un psiquiatra, es un pseudo psiquiatra, es un intento de psiquiatra. Porque, ¿cómo le dices a una persona que nunca ha tenido una crisis de ansiedad? Te vale madres, te vale 3 kilos de pepinos. Si la señora sabe o no sabe, tu trabajo como médico es explicar a las personas. Es un derecho de los pacientes saber y conocer de dónde viene el diagnóstico. Y es un derecho real. Busca los derechos de los pacientes y vas a ver que no estoy mintiendo. digo, claro que sí, pero yo no vomito. A mí no me duele el estómago. Pero no todos son iguales, me contestó. Y me dice, ¿cuánto pesa y mide su hijo? Mire, doctor, le entregué las hojas de envío del universitario. No podía leer las hojas de envío donde venía el peso y la medida de Daniel. Y le digo, doctor, ahí dice, señora, ¿no me puede decir usted cuánto pesa y mide su hijo? Yo sé cuánto pesa y mide porque cuando entró a la prepa lo llevamos a que le hicieran este examen que le hacen, Sí. donde lo pesan y lo miden. Pero de aquel entonces a ahorita, Daniel ya mide más y ya pesa más. Bueno, ¿cuánto? En aquel entonces, en el certificado médico, medía 1,90. ¿Te das cuenta del nivel de huevones que terminaron siendo todos los médicos en esta historia? En donde tienen las hojas, ahí viene todo. Y solo asumieron. Yo ahí, ahora sí me equivoqué yo, porque yo asumí que el tipo sí sabía. Y a lo mejor Daniel ya venía tan desesperado que parecía una crisis de ansiedad. ¿Y cómo no vas a tener una crisis de ansiedad si tienes dolor? Si entiendes la importancia de la salud mental, entiendes lo grave que es asumir que porque una persona tiene una, o sea que por alguna razón estos médicos no creen en la comorbilidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que en una enfermedad puede existir otra. Eso en adicciones lo vemos muy seguido. En adicciones las personas tienen ansiedad y tienen un tipo de adicción. O sea, es muy común tener estas dos al mismo tiempo. En psiquiatría me sorprende que pareciera que este tipo pasó la carrera dormido, porque todos los psiquiatras deberían de saber que existen comorbilidades, o sea, existen momentos en donde una enfermedad puede existir gracias a otra. Y si Daniel a lo mejor sí presentaba una crisis de ansiedad, hay que entender la causa, no me estés jodiendo. Sé más yo como psicólogo que un médico psiquiatra. A mí eso me sorprende y me entristece bastante. Y pesaba 92 kilos. No creo que los pese ahorita. Y no creo que mida 1,90. Ah, ok, eso fue lo que puso. Le dije, ¿no lo va a pesar y a medir? No. Le habló a un enfermero. Yo deduzco que era un enfermero. Tal vez el médico ni siquiera es médico. ¿Nunca lo han pensado? Vino y se llevó a Daniel en la silla y él le entregó una receta. Él nunca me dijo ni las dosis ni las cantidades de lo que le iban a poner a Daniel. Solo me dijo que tenía una fuerte crisis de ansiedad y me dijo que por qué no lo aceptaba.
Ya cuando se fue Daniel me empezó a interrogar y me dijo, a ver, ahora sí cuénteme, ¿por qué está así su hijo? Y le dije, usted es el doctor, no yo. Dígame por qué está así, Daniel. Fue como si en ese momento El nivel de proyección, ¿y a qué me refiero con proyección? La incapacidad de tomar responsabilidad se conoce como proyección. En vez de que el médico haya hecho su trabajo, a ver, dígame usted. O sea, ¿quieres que yo te haga tu trabajo a ti? Ese nivel de soberbia que ya se maneja en la medicina. Y obviamente quiero hablar no por todos los médicos, porque no, pero en este caso, estos médicos, ve el nivel de soberbia. Ahora entiendes por qué cuando de pronto vemos temas como, no sé, personas que violentaron a otras por, no sé, obesidad. Ya cierre el hocico, ¿no? Que te diga un bariatra o que te diga, no, no sé, un médico general. ¿Te das cuenta por qué nos enojamos los que trabajamos con pacientes desde la parte psicológica y decimos, si ustedes hicieran bien su trabajo, no llegarían con nosotros? Porque realmente hay un nivel ya de flojera que asusta. Oye, Adrián, pero también hay que entender que los médicos en esa época estaban con mucho trabajo. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Estudiaste medicina porque querías? ¿Y terminaste la carrera porque querías? ¿O el gobierno te obligó? Porque según yo existe la libertad. Y en la libertad también se vale decir ya no puedo. Pero no se vale poner en riesgo la vida de alguien porque tú asumes una cosa. Y me pongo en la posición de Lorena como mamá y que un médico no te quiera hacer caso. ¿Qué estás diciendo? Mi hijo está vomite y vomite. No es ansiedad. Yo conozco a mi hijo desde hace tiempo, lo conozco. Eso no es ansiedad. Algo está mal. Y que el médico en su eterna soberbia diga, no, 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 es ansiedad, porque yo lo digo, ¿está bien? Entonces en tus manos está también que Daniel no esté con nosotros. me hubiera declarado su peor enemiga de él. Me dijo, tiene que haber un motivo, señora. Y le dije, ya sé, usted quiere que le cuente la historia. Y le empecé y le dije que éramos víctimas, que estábamos en medidas de protección, que Daniel había sido amenazado de muerte, que nosotros también. Eso aquí en China se conoce como revictimización. Si hubiera sido desde la curiosidad, si hubiera sido de, oiga señora, veo muy mal a su hijo. Ahorita le mandé un sedante para que esté mejor. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está así su hijo? Eso es curiosidad y ganas de investigar para ayudar. Lo que ese doctor hizo es, soy un huevón, no tengo la capacidad cognitiva de ser médico, pero estoy aquí y es lo que me da de comer porque no tengo otras capacidades. Mejor dime tú. Y eso revictimiza a las personas. Eso es violencia médica. Y claro que existe. O sea, que un médico sea un imbécil. O sea, ser médico no te quita lo imbécil, ¿no? Y así como hay grandes médicos, también hay imbéciles médicos. Este es uno de ellos. Porque eso que hizo es revictimizar. Es decir, por eso. ¿Ve? Por eso Daniel está así. ¿Ve como sí tenía razón? Sesgo de confirmación que terminó con la vida de Daniel. Sesgo de confirmación. Soy un imbécil, soy un soberbio, no quiero investigar, soy un huevón. Su hijo tiene esto por esto. O sea, usted es la culpable de que su hijo esté así. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sistema de salud tenemos! ¡Wow! Magnífico. Que estábamos desplazados, que había nacido a mi hija y que Daniel y yo la habíamos encontrado. Y me dijo, ¿ya ve? ¿Qué le dije? ¿Y quiere que su hijo esté bien? Señor médico de pacotilla, papanatas, se ubica que esos niveles de ansiedad pueden generar trastornos físicos también. ¿O eso no se lo enseñaron en sus 3 kilos de carrera que seguramente se aventó dormido porque no tiene capacidades mentales? Porque, perdón, pero cualquier niño salido de la carrera de medicina se hubiera puesto a investigar, ¿no? ¿Sabes? Como, pues sí, la ansiedad está culera, pero no para que vomites 3 días seguidos. Pero bueno, ¿Y por qué se niega a reconocer que tiene ansiedad? Tiene un dolor abdominal, doctor. ¿Se va a quedar internado? No. Aquí tenemos personas contaminadas de COVID y su hijo no tiene. Le van a administrar medicamentos. Y usted va a venir mañana temprano a surtir esas 2 recetas porque Daniel va a seguir un tratamiento de 1 año y medio con ansiolíticos y antidepresivos. y luego te preguntas por qué en México seguimos estigmatizando la salud mental. Y luego te preguntas por qué en México mejor, no, échale ganas. Claro, no viene desde la violencia, viene desde que no mames, mejor le echas ganas porque aquí los médicos te van a... Por algo, en México a los médicos muchas veces se les conoció como matasanos.
vuelvo a decirlo, no es en general. El problema es que una manzana contaminada, un médico tan mierda como estos que tuvo la señora Lorena, automáticamente destruyen la profesión por completo. Y ahí es donde los médicos tienen que también levantar la voz y no atacarme a mí, atacar a los médicos de pacotilla que los ponen mal a ustedes, mal a su profesión. Bueno, me llevó hacia el lugar donde tenían a Daniel. Cuando yo llegué a ese consultorio estaban 2 médicos y una señora que andaba haciendo como aseo y una enfermera. Y yo le pregunté a Daniel, ¿qué te hicieron? Me inyectaron aquí. ¿Cómo, hijo? Pues me pusieron aquí y me dieron una pastilla. Ok. Cuando nos salimos, igual el enfermero llevó a Daniel hasta la salida y yo me fui con él con la promesa de regresar al otro día. Cuando llegué al filtro ya no estaba la licenciada Nora Mendieta, solo estaba mi esposo y me dijo que la licenciada ya se había retirado. Pues a mí no se me hizo extraño. Dije, bueno, yo ya me sentí un poco más tranquila. Daniel se bajó de propio pie de la silla, se metió al carro, se sentó, yo me subí y nos fuimos. 2 minutos, doctor. Y mi hijo estaba en el asiento de atrás, totalmente sedado. Respiraba, pero estaba caído. Yo me pasé al asiento, le dije a mi esposo que se orillara, me pasé al asiento de atrás y O sea, lo anestesiaron. O sea, lo único que hicieron fue anestesiarlo. La salud mental en México es una burla. Yo a veces, y lo reconozco, yo a veces uso mucho el chisme y la broma y el sarcasmo para generar conciencia, ¿no? Porque pues, mi contenido es más para gente que tiene la capacidad de pensar y entender y no para cualquier público en general. Pero trato de simplificar lo más que puedo. Un psiquiatra que solamente da medicamentos no dista mucho de un cualquier chico o chica en una farmacia que te dice, ah, esto le funciona, mire. No dista mucho de tu tía que te dice, ay, mi hijo, a mí me dieron esto y tómatelo, te va a hacer muy bien. Entonces, ¿para qué vas con un psiquiatra? Mejor te automedicas como hacemos claramente en México. Y aunque no estoy para nada en favor de la automedicación, con este nivel de psiquiatras en la salud pública, mejor te automedicas. Que no lo trató, no lo sanó, no lo curó, no siquiera lo diagnosticó, solo lo drogó, lo anestesió. Para mí eso no es un trabajo de un médico. Cualquier químico hubiera hecho lo mismo. Cualquier persona conociendo los medicamentos hubiera logrado lo mismo. ¿Te das cuenta que por eso una Marilyn Cote llega a tener éxito en el México? Porque a pesar de ser un fraude completo, hacía más por los pacientes que en el sector público. La gente confiaba más en un charlatán porque le prestaba más atención a la gente que un médico que trabajó como un charlatán y solo sedó a un niño. Sigamos. y ahí agarré a Daniel. Respiraba con dolor y yo le hablaba y Daniel no respondía, solamente pero ya no respondía. Llegamos a casa y mi yerno, mi hijo Omar, mi hija, mi nuera, la novia de Omar, nos ayudamos entre todos a bajar a Daniel. No lo aguantábamos ya. Daniel ya no tenía control de su cuerpo. Sí. Y lo metimos al estudio e improvisamos el sillón, el sofá cama para que él se quedara porque no podíamos subirlo a su recámara. Mi esposo acondicionó el estudio y puso un sillón junto a Daniel y me dijo, vete a dormir, yo me voy a quedar porque tú no vas a poder con Dani cuando él quiera ir al baño. El estudio tenía un baño ahí. Y le digo, sí, súbanse, ya es tardísimo, ya era más de la 1 de la mañana. Nos subimos a dormir. No tardó mucho mi esposo. Cuando subió y me dijo, levántate. Daniel sigue muy mal, se está quejando muchísimo y no responde. No me contesta. ¿Ves cómo nunca hubo tratamiento? Solo lo anestesiaron, pero anestesiar no quita a veces el dolor. Lo sedaron, lo dejaron idiota, pero el dolor seguía presente. Ahora tienes a un niño con dolor horrible, terrible, sufriendo y sin poder controlar su cuerpo. O sea, lo encerraron en su cuerpo para que viviera el dolor sin poder salirse de él. ¿No es tortura eso? ¿No te suena a algo tortuoso? Solo es el quejido y respira con dificultad. Le digo, sí, nos levantamos todos. Subimos a Daniel en el coche, mi yerno y mi hijo se fueron atrás para detenerlo y pues mi hija se quedó y los niños todos se levantaron con la angustia y nos fuimos. Llegamos al universitario, inmediatamente nos dieron la silla, yo ya no esperé más. Mi esposo y yo corrimos con Daniel y con la silla por los pasillos de urgencias. Venían 2 doctores de frente y nos detuvieron, una doctora y un doctor. Y me dijeron, tal parece que ya todos se habían confabulado porque ellos me dijeron, ¿qué pasó? Es que mi hijo no responde, no despierta, no habla. Señora, deje que el ansiolítico y el antidepresivo le hagan efecto.
solamente te demuestra que se perdió el amor a la medicina. Solamente te demuestra que esas personas son personas oscuras, que no les importa la vida de nadie, que llegaron a un nivel de egotismo, un nivel de soberbia, que se creen tan superiores que en vez de entender, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está reaccionando como debe? Automáticamente asumieron que sabían más que el papá y la mamá. Eso es un delito. Eso merece pena de cárcel. Asumir que sabes más que un padre y una madre. Y ni siquiera dar un tratamiento mínimo exploratorio. Mínimo lo básico, diagnóstico. ¿Dónde está el método científico en estos médicos? ¿Por qué asumen que casi que porque el agua moja ya es agua? Puede ser éter, puede ser alcohol, puede ser agua ácida, agua oxigenada. Ah, mojó, es agua. El gel que tengo aquí, gel para limpiar mis manos, es líquido. Ah, ¿ya es agua? Automáticamente. ¿Te das cuenta del nivel de falta de cognición, falta de humanidad y soberbia con la que se le trató a una familia? Impactante. Regrésense a su casa, no lo vamos a atender. Eso es penado por la ley. Se te tiene que atender, es un derecho humano. Te caiga bien o no te caiga, tienes que atenderlo. Es un derecho humano. Y la doctora y él se fueron a un privadito, así, a 2 pasos, y regresaron los dos. Y me dijo, la doctora, le voy a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales. Con eso cierro perfectamente que estas personas no solamente no tienen capacidades mentales, sino como el doctor Olivares, ese es el rostro que yo hubiera puesto. Mismo rostro. Tal vez ni eran médicos. Tal vez eran Marilyn Cotes, vestidas de médicos. Qué lástima que en México el Poder Judicial no sirve para un carajo. Pero ojalá se pueda meter a la cárcel a toda persona involucrada en el caso de Daniel. Porque lo que hicieron fue violencia, revictimización, pésima, o sea, mala praxis es poco, es iatrogenia. Iatrogenia, una de las peores palabras que existe en medicina. Se les debería de revocar automáticamente su licencia de medicina y tendrían que volver a pasar el examen a ver si logran entender algo. Y le hizo a Daniel en el hombro, Daniel, despierta. Daniel, contéstame, la vida continúa, Daniel, tienes que echarle ganas. Y yo le dije, yo le Mira, Dios le pone las pruebas a las personas que de verdad pueden con ella. A mí me hubiera valido un pepino si era hombre, mujer o quimera. Le hubiera reventado el cráneo en ese momento, como no tienes idea. Le hubiera dicho, ¿qué? ¿Se echarle ganas? Una crisis de ansiedad, no me di cuenta, perdón. detuve la mano, se la agarré y le dije, Daniel sí le escucha, pero no le va a contestar. ¿Cómo sabía cómo se llamaba mi hijo? En ese momento no pensamos mi esposo y yo, ¿por qué nos interceptaron? ¿Por qué nos Te das cuenta siempre al último, pero yo estoy seguro que estás tan indignado como yo. dijeron que no lo iban a recibir? Y fue rotundo, la negativa fue rotunda. No. Con esta negativa nos regresamos. Salimos, subimos a Daniel al carro y nos Que ahí también no entiendo. No te vayas, nunca te vayas. Quédate ahí, haz una huelga de hambre, destrúyelo todo, no me importa, haz algo. Pero tienen que atender a tu hijo. O sea, nunca permitas que en un hospital no te atiendan. Es un derecho humano y tiene que ser respetado. Aunque tengas que literalmente destruir todo el hospital, es un derecho humano. Hasta que no te den las evidencias científicas, porque la medicina supone que eso hace, hasta que no te den las evidencias científicas, no te vayas, nunca te vayas. fuimos. Dijimos, pues que le haga efecto, ¿no? A pesar de cómo se quejaba y todo. Nos fuimos. Al siguiente día, como a eso de las 2 de la tarde, el alcalde de Nuevo León nos mandó un médico a casa, porque yo seguía insistiendo. Igual insistía con el Mecanismo Nacional de Protección, porque teníamos el botón de asistencia del mecanismo, y igual seguía yo insistiendo con todas las instancias de procuración de justicia que habían sido las que nos mandaron allá. Seguía yo insistiendo y diciéndoles que Daniel seguía mal, seguía mal, seguía mal. A todos les avisé. El chiste es que llegó el médico. ¿Vieron cómo limpió la mesa? Es una forma de demostrar que todo se fue a la mierda. Es una forma de tratar de mantener un poquito limpio el ambiente, ¿sabes? De toda esta mierda, toda oscuridad, mínimo dame algo, algo que esté ordenado. Y entonces limpiamos las mesas, como tratar de tener control sobre la situación.
médico revisó a Daniel, nos dijo que lo mantuviéramos casi sentado en la cama, que no lo dejáramos así con una sola almohada, nos ayudó a sentarlo, nos dijo que nos mandó a comprarle Ensure, algo Ujú, así, sí. y nos dijo que le siguiéramos dando preferentemente suero o agua a cucharaditas, que tratáramos de reanimarlo, que le sobáramos las piernas, Ok. los brazos. Mi esposo le preguntó, doctor, ¿lo puedo bañar? Y el doctor nos dijo, sí. Él nos preguntó cuál había sido la cantidad que le habían dado Ujú. de ansiolítico y pues le entregamos las recetas, pero no decía nada, no decía cuánto. Cárcel. Todo medicamento, y sobre todo medicamento ansiolítico, debe tener cantidades, dosis y tiempos porque son altamente riesgosos. Pueden acabar con la vida de una persona. Por eso nunca te debes de automedicar con nada, porque no sabes qué efectos puede tener en ti o hasta qué punto pueden acabar con tu vida. Y el doctor nos dijo, ¿sí lo pueden meter a bañar? Le dije yo, doctor, pero ingrésenlo a un hospital, mire cómo se queja. Y me dice, señora, tiene que responder Daniel. Al rato o mañana temprano lo ingresamos, pero que responda, que esté consciente. Bueno, hagan eso. Entonces, yo todavía por la ventana vi cuando el doctor se salió y se subió a su coche y sí nos dijo que podíamos ir a traer una enfermera para que le pusiera Ujú. un suero, para que le pasara suero. Y yo fui, ahí en la privada había una enfermera. Yo me salí corriendo y mi esposo dijo, vamos a meter una silla para bañarlo. Entonces, ahí mismo, la oficinita, bueno, en el estudio estaba el baño con regadera y todo, metieron una silla y mi hijo y mi yerno se quedaron y mi marido para bañar a Daniel. Yo me salí corriendo por la enfermera. Cuando yo regresé, porque la enfermera había salido por sus hijos y en cuanto llegara ella iba a pasar a mi casa, era de las primeritas en la privada para ponerle el suero a Daniel. Entonces su mamá me dijo esto y yo me eché a correr de regreso. Cuando yo venía, antes de atravesar la callecita que da a la casa, porque pues es una privada, antes de pasarla, salió mi hija corriendo y la novia de Omar gritando. Y mi hija me gritaba, mamá, córrele, Daniel se acaba de morir. Te das cuenta que por huevones, soberbios, pedazos de excremento humanos, algo tan sencillo que hubiera sido un ultrasonido, palpar, preguntar, un niño solamente fue sedado como si fuera un criminal, como si fuera un psicópata y lo dejaron morir en dolor. Todo porque nadie entiende la diferencia entre una crisis de ansiedad y una enfermedad. Todo porque estos médicos se negaron a hacer su trabajo. Yo de verdad que no lo podía creer. Llegué y mi esposo lo tenía en la cama y le estaban dando respiración y le estaban Sí. haciendo y mi esposo estaba casi montado en Daniel haciéndole y gritándole, respira, hijito. En un momento Daniel aventó sangre por todos lados, por la boca, por la nariz, por los oídos, por los ojos, por las uñas, por todos los orificios del cuerpo. Mi hijo vomitó sangre. Wow, wow. El nivel de indignante que se siente, de dolor, de falta de humanidad. Yo escucho temas como estos todos los días. Y son temas que hacen que de verdad pierdas fe en la humanidad. Pero luego tengo la comunidad que tengo con ustedes y hace que diga, ok, vamos bien. Somos una comunidad que somos conscientes, que nos reímos a veces, pero también sabemos cuándo enojarnos. Y hoy es un gran día para enojarse. Justicia para Fátima y justicia para Daniel, ¿sabes? Dani se murió el 24 de noviembre del 2020. El 20 empezó a vomitar. El 21 siguió vomitando. El 22 siguió vomitando. El 23 siguió vomitando. Y nadie, ningún médico, desde su soberbia, se bajó de su pinche ladrillo de casa horrible. Bajarse un nivel y decir, voy a hacer mi trabajo como médico. Para esto estudié. Nadie tiene una crisis de ansiedad de 4 días. Nadie. Eso no existe. Si eres médico y estás escuchando esto, nadie tiene una crisis de ansiedad de 4 días. Y si fuiste uno de los que atendió a Daniel, qué vergüenza que existas como ser humano. Qué vergüenza que camines hoy, te alimentes y descanses y ojalá nunca en tu vida vuelvas a cerrar los ojos sin mirar a ese niño antes de dormir y pensar que por tu soberbia un niño perdió la vida. Dani se murió en la casa enfrente de todos nosotros y no pudimos hacer nada. Posteriormente a esto, llegaron. ¿Vieron cómo volvió a limpiar la mesa para tener un poquito de control? Inmediato hablé a la fiscalía y les dije que habían matado a mi hijo, a la comisión de víctimas, a la de Nuevo León también, a la del Estado, a la Fiscalía del Estado, a la comisión de víctimas, al mecanismo. Hablé a la organización del observatorio que llevaba el caso de Fátima y les avisé que se acababa de morir mi hijo. Le hablé a la fiscal de género
por mala praxis, por soberbia, porque nadie como médico sabía lo que era una crisis de ansiedad. Qué ridículos se vieron. Y de verdad espero que muchos médicos se levanten conmigo con este video y lo hagamos viral para que los médicos que atendieron a Daniel den su renuncia, pero inmediata, y se vayan a vivir a una isla lo más lejos posible a tragar cocos, porque solamente funcionan como animales, no como seres humanos. Y le hablé a la comisionada de atención a víctimas y les dije que eran unas malditas. El observatorio dijo que iban a mandar a los abogados y sí los mandaron. Inmediatamente ellos llegaron en unas horas a Nuevo León con nosotros. Nadie nos ayudó, nadie nos ayudó. Pero en el minuto 2 de que avisé que Daniel acababa de morir en la casa, se llenó la casa del... Estaba la Guardia Nacional, estaba toda la policía de Nuevo León y estaban peritos. Llegó la Cruz Roja y nos dijo, se murió de COVID y mi esposo los corrió. Lárguense, no van a entrar. Y no los dejamos entrar. Llegaron peritos, sí, judiciales y peritos de la Fiscalía de Nuevo León, llegaron del hospital universitario y tampoco los dejé entrar, porque me dijeron, señora, tiene que... No, le digo, no, no es cierto, no los voy a dejar entrar, infelices. No recibieron a mi hijo en vida y muerto, sí lo van a llevar al hospital universitario a que le... Como si fuera una cosa. Porque para esos médicos solamente era una cosa que molestaba, que los incomodaba, los hacía trabajar como médicos que ustedes eligieron ser médicos. Qué falta de responsabilidad, ¿no? Qué fácil es apuntar el dedo lejos de ti. Pero ¿qué crees? Esa vida la vas a cargar para toda la vida. Toda la miserable vida que tengas de aquí hasta que te mueras, vas a tener que cargar con eso, con que tu soberbia mató a un niño. Le hagan autopsia a mi niño. Yo no dejábamos entrar a nadie a la casa y nos decían que los teníamos y les dije, no, nadie me puede obligar a dejarlos entrar. Al final tuvimos que dejar que el forense se llevara a mi hijo. Y se lo llevaron a mi niño, pero todas, no dejé, ellos se querían llevar las sábanas, todo lo que había y no los dejé. Les dije, por supuesto que no. Esa es una prueba de lo que pasó con Daniel. No pueden llevarse y no se van a llevar nada y tampoco los voy a dejar entrar a que limpien la recámara, el estudio. No, ustedes no van a tocar nada. Se llevaron a Daniel. En la primera reunión que tuvimos en fiscalía con los abogados del observatorio y con peritos de todo, peritos forenses de estos hospitales que yo le nombré, Hospital Materno, Hospital San Vicente, Hospital Universitario y Hospital Psiquiátrico. Fueron los forenses a una mesa a la fiscalía. Y ahí el forense del universitario nos explicó que Daniel había muerto por una fisura en la cavidad abdominal derecha, Pues una úlcera. por la cual se le estaban fugando los líquidos hacia los pulmones. Y nadie tuvo la puta decencia de usar un estetoscopio para escuchar los pulmones. Nadie tuvo la decencia. Marilyn Cote usaba un mugre estetoscopio. Absolutamente nadie tuvo esa decencia para escuchar. No requieres un ultrasonido, requieres escuchar. Clase número 1 de medicina. Poner atención a los síntomas. Nadie. Ese es nuestro nivel de salud mental en México. Él dijo que si desde el hospital materno hubieran tocado a Daniel así, lo hubieran subido a una mesa de exploración y lo hubiesen tocado, así como yo estoy tocando esta mesa, fue textualmente lo que dijo el forense, así se hubieran dado cuenta de la gravedad del asunto. Literalmente. Algo tan sencillo como hacer lo que hacía cualquier médico antes de 1800. Lo básico de un médico, explorar. ¿Te das cuenta del nivel de soberbia? Creer que sabes. Señora Lorena, no estuviéramos hablando de la muerte de Daniel. Una fisura del tamaño de su uña de usted hubiese sido cerrada, suturada con un láser. Y no estuviéramos aquí hablando de esto. Posteriormente, nos... ¿Te das cuenta que la mirada hacia arriba es no creer nada? Es un no te quiero ni ver porque no puedo creerlo. Estoy viendo nada más a Dios. Estoy entendiendo que hay maldad en la humanidad, pero la maldad no es la gente mala. Es la gente soberbia que no hace nada. La gente mojones humanos que se creen útiles en la sociedad y solamente estorban. nos dijeron que Daniel tenía una úlcera del tamaño de mi puño. Sí. Pero también hubo quien nos explicó, porque fue ahí donde nos enteramos, que el hospital psiquiátrico le administró a mi hijo 10 miligramos de Valium vía intravenosa y 2 miligramos de diazepam, de benzodiazepam, cantidad suficiente
para que se le hubiese formado esta úlcera, ya que Daniel estaba muy irritado de las cavidades de todas las paredes abdominales, porque había estado vomitando y solo tomando suero y agua de Sí. limón, que estaba muy irritado y que estas drogas se absorbían por todo el torrente sanguíneo y que la irritación que Daniel ya tenía le provocó esa úlcera con estas cantidades tan fuertes. O sea, el psiquiatra, por no hacer su trabajo básico de médico, mató a Daniel. Solo porque ya no quería que le molestara. No le vaya a quitar tiempo. Tal vez ese psiquiatra nunca va a sentir culpa porque posiblemente sea un sociópata. Y acuérdate que los sociópatas no sienten culpa. ¿Tú quieres ese tipo de médicos para tu familia? Aunque sean puestos por el Estado. Estado que tú le pagas con tus impuestos. ¿Es el nivel que vamos a estar hoy tolerando como servicio médico? Cuando las personas de verdad la pasan horrible enfermándose. Yo no sé tú, pero yo creo que nadie se merece ese trato. Absolutamente nadie se merece ese trato. Que le administraron a Daniel, que ese podía ser la causa de la úlcera. Y porque a nosotros nos decían que había sido la úlcera la que había explotado, pero Sí. sí explotó la úlcera, pero fue provocada por la sobredosis. 10 miligramos de Valium con 2 miligramos de benzodiazepam, cantidad suficiente para matar a un caballo. Daniel jamás iba a despertar. O sea, digamos que el médico ya no quería que lo molestaran. Entre un sociópata y alguien que no le importa absolutamente nada la vida de alguien, no veo mucha diferencia. Solo que uno está trabajando de médico, a lo mejor atendiendo gente como tu familia. Y luego nos quejamos de Marilyn Cote, ¿verdad? Cuando también hay charlatanes que tienen licencia y son aún más peligrosos. Y ellos mismos nos lo dijeron. Daniel no iba a despertar. Era muy difícil que Daniel despertara. Todos lo saben. ¿Por qué están haciendo esto con nosotros? Saben que mataron a mi hijo. El médico psiquiatra del hospital psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires sabía que mi hijo iba a morir. Que al minuto 2 Daniel entraba en coma con esa sobredosis. Entonces, ¿de qué se está tratando? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y por qué ahora nosotros, por una omisión de la Comisión de Víctimas y de la Fiscalía, de las comisiones de víctimas de Nuevo León y del Estado de México y de la Fiscalía, por qué ahora nosotros somos los que tenemos que buscar la manera de accesar a la verdad y a la justicia? Ante un hospital universitario que está rankeado entre los 12 mejores hospitales a nivel mundial. Que el hospital esté rankeado como los mejores no significa que los médicos sean los mejores. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que exigir nuestros derechos como pacientes. Te invito a que hoy conozcas tus derechos como paciente. Te invito a que lo hagas porque tienes que aprender a exigirlos. En México, la mayoría de la gente abusa por la ignorancia. Y en este canal, a pesar de que hacemos bromas, a pesar de que somos sarcásticos, buscamos siempre educar y buscamos siempre llegar a la verdad. Esto se define como un acto de soberbia, mala praxis y iatrogenia, que terminó con la vida de un niño que no tenía nada que ver con el nivel de delincuencia que se vive en este país. Y así como lo de Fátima es algo impactantemente triste, lo de Daniel es aún más triste, porque fue a través de la omisión, de la huevonería, de la soberbia, de la maldad desde la omisión, no la maldad hecha hombre como hicieron con Fátima. Esta fue la maldad hecha omisión por huevones, por soberbios. Un niño ya no tiene vida. Nos han dicho que el rector de la Universidad de Nuevo León tiene más poder que el mismo presidente de nuestro país. No han querido vincular al hospital universitario ni a los médicos que le negaron la atención a Daniel. Solamente han vinculado a los médicos del hospital psiquiátrico y al médico del San Vicente. Uno de los médicos del hospital psiquiátrico, después de que se le informó que iba a ser vinculado por omisión, ¿sí? El caso de Daniel es por negligencia Sí. médica contra quien resulte responsable. Se quiere cambiar, vamos, la negligencia médica por, ¿cómo se dice esta? Que a mí se me acaba de olvidar, es homicidio doloso. Culposo, ok. Ahorita está por homicidio culposo, pero es un homicidio doloso. Sí, yo también lo creo. Yo también creo que el hecho de que tú como médico no sepas la diferencia entre un problema de salud mental y un problema de salud física, automáticamente te convierte en un delincuente. Lo siento, pero como médico la ignorancia no puede ser parte de ti. A menos que sea, oye, yo soy pediatra y me estás pidiendo algo de geriatría, más o menos lo entenderías.
Pero un médico psiquiatra que no pudiera distinguir entre un problema de úlcera, de dolor, confundirlo con un problema de ataque de ansiedad y revictimizar a las víctimas. Espero que pases muchos años en la cárcel, muchos años en la cárcel, con gente como tú, gente que omitió ciertas cosas. Mis amores, esta nada más es una probadita de lo que vamos a hacer. El tema de Fátima y Daniel lo vamos a tocar mucho más a fondo, porque es un tema que en México, por desgracia, se quiere hacer ver como que pasó, y no es así. Los médicos deben de saber salud mental. Son médicos, son especialistas en salud, y la mente es parte de la salud. Pronto seguiremos con este tema. Esto solamente era un adelanto, un pequeño contenido con respecto a este caso de Fátima y Daniel, que gracias a los familiares vinculados, hoy queremos hacer viral con ustedes, los estamos apoyando a hacerlo viral, nos lo pidieron y eso vamos a hacer. Muchas gracias y ayúdenme, apoyen a la familia. No es tanto para Adrián, es para la familia, para que haya justicia tanto para Fátima y para Daniel, y que el caso no lo tiren debajo de la puerta. Este caso también será recordado.